Abriendo las puertas de este top se encuentra el Pokémon más usado de este juego. Y es que se me hacía imposible hacer este video sin incluir a Megamawile. Que a ver, gracias a su habilidad potencia lo convierte en el Pokémon con el ataque físico más alto de todos, ya que con esta habilidad duplica el ataque físico del poseedor, que en este caso es de 105, así que debido a esto Megamawile pasa a tener un descomunal ataque físico de 210, una barbaridad. Además, una defensa física de 125, 95 de defensa especial, y como todo debe estar balanceado, únicamente 50 en HP y velocidad, que son sus puntos flojos, ya que su combinación de tipos es también en demasía muy buena, siendo de tipo acero y hada, otorgándole un montón de resistencias y 2 inmunidades, tanto al tipo dragón como al veneno, y únicamente 2 debilidades, al tipo tierra y fuego, pudiendo acceder a Danza Espada para incrementar ese monstruoso ataque físico, cabezazo de hierro, carrantoña, crunch, defensa férrea, roca afilada, descanso, entre otros. Megamawile es perfecto para usar en momentos en los cuales el equipo rival ya está tocado, sobre todo si acabas con tus contos, así podrá bustearse y hacer un festín de Pokémones debilitados a diestra y siniestra. Un Pokémon digno de temer, al cual debes aniquilar lo antes posible, sin darle la mínima oportunidad de incrementar ese monstruoso ataque físico. Megamawile, puesto 10. Aquí tenemos a un Pokémon el cual no tiene mega evolución, pero sí lo necesario para entrar en este top, y es Gliscor, con 75 de HP, 95 de ataque físico, 125 de defensa física, 75 de defensa especial y 95 de velocidad. Nada extraordinario, ¿cierto? Pues bien, cuenta con una excelente habilidad, la cual le permite recuperar un octavo de su HP máximo, que a grandes rasgos es una maravilla, ya que estando envenenado no solo recuperará HP, sino que también lo cubre de otros problemas de estado, pudiendo aprender desarme, movimiento muy bueno que despoja el objeto del oponente, danza espada, terremoto, los colmillos elementales, tijera X, poison jab, rust y taunt, otro movimiento muy bueno que evita los boosters, roca afilada, etc. Parece que no, pero este Pokémon es muy resistente, que por cierto, olvidaba otro de sus movimientos estrella, imagen, que tiene un 70 de poder, pero el efecto de este movimiento es duplicado si el poseedor sufre un problema de estado, y como ya mencioné antes, Gliscor estará siempre envenenado debido a la toxisfera, otorgándole así una imagen con 140 de poder, una verdadera locura. Y si bien es débil por 4 al hielo, Gliscor aprende Rust, que le baja la potencia a estos ataques de tipo hielo a por 2, ya que con Rust pierde el tipo volador, pero solo durante el turno en el que se usa este movimiento. Gliscor es tan bueno que sea la perfección que tú que estás viendo este video has perdido a todo tu equipo a manos de este Pokémon. Gliscor, puesto 9. Como representante de todos aquellos Pokémones que usan el sueño, se encuentra Mega Gengar, el señor del sueño.
teniendo a sus espaldas un increíble ataque especial de 170, 130 de velocidad, 95 de defensa especial, 80 de defensa física, 65 de ataque físico y 60 de HP, pareciendo un Pokémon muy frágil, pero venga, las apariencias suelen engañar, ya que su habilidad Trampa-Sombras impide que el Pokémon rival pueda ser retirado del campo de batalla, y he aquí donde empieza su malvada jugada, usando Hipnosis, Comesueños, Maldición y Hex, que es el set de movimientos más usado en Monster Carnaval, pero claro, puede aprender otros movimientos, ampliando así su estilo de juego, tales como Thunderbolt, Psíquico, Bola Sombra, Bomba Lodo, Fuego Fatuo, Brillo Mágico, Dark Pulse, entre otros. Pero como ya lo dije antes, el movimiento al cual le saca mucho provecho es al Hipnosis, ya que como todos sabrán, su precisión está muy elevada en este juego, aunque cuando cae debilitado es cuando suele fallar este movimiento. Con respecto a sus bajos 60 de HP, puede seguir recuperándose gracias al Comesueños, y debido a que es un Pokémon con buena velocidad, puede incluso sacrificarse por el equipo metiendo maldición a un booster rival, aunque solo tenga 1 de HP, pudiendo así obligar a cambiar al oponente, o dicho de paso, cargárselo por completo con mismo destino. Adaptándose así a tus necesidades, Mega Gengar, el Matalugias, se queda en el 8º lugar. En este lugar se encuentra Giratina, con acceso a paz mental y una mega evolución, la cual le otorga unas estadísticas grandiosas, contando con 170 de HP, 136 de ataque físico y especial, 116 en ambas defensas y una velocidad de 106, siendo así un Pokémon fenomenal, que a la vez cuenta con un gran abanico de movimientos, como el ya mencionado Paz Mental, como movimiento de busteo, Hex, Cometa Draco, Esfera Oral, Thunderbolt, Psíquico, Bola Sombra, Pulso Umbrío, entre otros. De hecho, es tan bueno que pareciera que puede estar mucho más arriba en este top, pero en realidad se queda aquí, ya que tiene counters que lo frenan sin mucho esfuerzo, como por ejemplo Mega Gyarados y Mega Sableye. Aún así, una vez debilitados todos sus counters, este enorme Pokémon es capaz de hacer mucho daño o incluso jugar el rol de muralla, además de que tiene una muy buena habilidad, la cual es levitación, haciéndolo inmune a los ataques de tipo tierra. Y con su buen bulky, sin duda el descanso le viene de maravilla. Así que Giratina se queda en el puesto número 7. Existen muchos Pokémones con una debilidad por 4, como Tyranitar, Salamence y Garchomp, que de una u otra manera les impide brillar al 100%. Entonces, imagina a un Pokémon que sea capaz de anular su debilidad por 4, pues este es Groudon Primigenio, que anula por completo los movimientos de tipo agua, ya que su habilidad Sequía pone el sol, protegiéndolo de una manera excepcional, teniendo un ataque físico de 180, 160 de defensa física, 150 de ataque especial, 100 de HP, 90 de defensa especial y 90 de velocidad, teniendo acceso a Terremoto, Garra Dragón, Roca Afilada, Danza Espada, Bulk Up y su movimiento exclusivo,
Filo del Abismo, etc. Siendo así uno de los mejores Pokémones del juego. El problema en cuestión y la razón por la cual no está más arriba en este top es debido a que no cuenta con acceso a los puños elementales, como Puño Trueno, Puño Hielo y sobre todo Puño Fuego, que es el único movimiento el cual es capaz de aprovechar el clima soleado. Que dicho de paso, después de un danza espada, Puño Fuego hace mucho daño, incluso si el rival es resistente a este tipo. Dicho esto, el único movimiento que se sale beneficiado es Erupción, con 150 de poder y de tipo fuego, pero con el único inconveniente de ser un movimiento de carácter especial. Aún así, Groudon es capaz de aniquilar equipos completos. No por nada es el Pokémon favorito de mucha gente, así que rozando la perfección en cuanto a estadísticas y habilidad, Groudon Primigenio se queda con el sexto lugar. El Pokémon morador de este puesto bien podría estar algunos lugares más arriba, pero debido a que sus estadísticas no están modificadas, se queda aquí. Mewtwo de tipo psíquico puro, contando con dos mega evoluciones, una de ellas de tipo físico y otra especial, siendo cada una de ellas realmente muy buena respectivamente, así que no tuve más opción que incluir a ambas en este puesto. Como podrás ver, Mega Mewtwo X posee un gran poder físico, teniendo 190 en ataque físico y 100 en ambas defensas, manteniendo sus demás estadísticas conforme al original, pudiendo acceder a Bulk Up como movimiento de busteo y contando con un buen margen de movimientos de cobertura, tales como Terremoto, Roca Afilada, Poison Jab, Psicocorte, entre otros, y ganando dos debilidades, una de tipo Hada y otra de tipo Volador, debido a que con esta mega evolución gana el tipo Lucha, neutralizando así a los bichos y a los tipos siniestros. Pokémon a tomar muy a consideración, tanto si está de tu lado como si está en contra. Por otro lado, Mega Mewtwo Y obtiene un descomunal 194 de ataque especial, con el cual es capaz de causar muchísimo daño, aumentando su defensa especial en 120, su velocidad en 140 y su ataque físico en 150, pero reduciendo así su defensa en 70, contando con Paz Mental como único movimiento de busteo, ya que aquí en Monster Carnaval es incapaz de aprender Nasty Plot, y al igual que su contraparte aprende muy buenos movimientos de cobertura, tales como Thunderbolt, Rayo Hielo, Lanzallamas, Esfera Oral, Onda Mental, Bola Sombra, etc. Y en definitiva, un Pokémon demasiado bueno, que en un abrir y cerrar de ojos podría mandar a todo tu equipo directo al centro Pokémon. Número 5. En este puesto está el Pokémon con uno de los mejores movimientos de busteo de todos los tiempos, odiado por muchos, donde me incluyo, y querido por otros. Cerneas. A ver, ¿por dónde empezar con este excelente Pokémon? Pues bien, sus estadísticas en este juego son tan buenas que es uno de esos Pokémones que desearías tener en tu equipo sí o sí. Veamos. 146 de HP, 147 en ambos ataques,
111 en defensa física, 114 en defensa especial y 115 en velocidad. ¿Quieres más? Pues venga. Es capaz de aprender Geocontrol, que aumenta el ataque especial, la defensa especial y la velocidad en +2. Además, es capaz de aprender Reflejo para cubrir su defensa física, Aromaterapia, que no solo cura sus problemas de estado, sino también las de todo tu equipo. Psíquico para cubrir su debilidad a los tipo veneno. Moonblast para los dragones. Flash Cannon para los Maui. Thunderbolt para los tipo agua y volador. Aurora Beam de tipo hielo, entre otros. Así que este es Cerneas, un gran Pokémon que si es bien utilizado y sabes usar el Geocontrol en el momento indicado, el rival no tendrá mejor elección más que rendirse. Además, con su habilidad Aurora Hada aumenta la potencia de los movimientos de dicho tipo. ¿Hace falta decir algo más? Cerneas, puesto 4. En este lugar encontramos al Pokémon con el movimiento especial más potente de todo el juego, y ese Pokémon es Kyogre, con su ya famoso salpicar de 150 de poder, más sus 180 de base en ataque especial, sumado al clima de lluvia, más el aumento de poder en el movimiento debido a que es del tipo agua. Esta bestia es capaz de aniquilar todo tu equipo sin necesidad de usar paz mental. Eso si en cuestión no llevas ningún counter para frenarlo, tales como Pokémones con absorbe agua. Hey, pero espera un minuto, te puede contrarrestar eso con un Thunder. En ese caso podrías llevar quizá un Quagsire, que tiene absorbe agua y es inmune a la electricidad. Pero hey, un minuto. Kyogre ha usado Rayo Hielo. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Pues prácticamente este Pokémon es capaz de cubrir a gran parte de sus counters, pudiendo así golpear a cualquier Pokémon sin ningún problema. Además de que puede aprender paz mental para aumentar su monstruoso ataque especial de 180 y su defensa especial de 160. Además, Kyogre se queda por encima de Groudon, que es el único que lo puede dejar inutilizado con el sol, debido a que este sí aprovecha la lluvia con movimientos de tipo agua. Así que Kyogre es una gran elección a la hora de crear un equipo competitivo totalmente destructivo. Puesto 3. Mega Rayquaza, el segundo mejor Pokémon de los juegos oficiales, también se queda en el segundo puesto de Monster Carnaval, debido a su gran potencial ofensivo, contando con 180 de base tanto en ataque físico como especial, 100 en ambas defensas, que si bien no son extraordinarias, sí que se les puede sacar mucho provecho, ya que contamos con 105 de HP, que sumado a 100 de base en defensas, sí que lo hacen un Pokémon decente defensivamente, y 115 de velocidad, estadística muy pero que muy decente para un Pokémon de estas cualidades, que es prácticamente el barrendero por excelencia de todo el mundo Pokémon, anulando su debilidad por 4 al hielo con su habilidad Ráfaga Delta, que anula su tipo volador al ser golpeado, pero no al atacar. Ahora, conforme a sus movimientos y estadísticas, hacen de este Pokémon una máquina de matar, muy versátil, pudiendo ir por la parte física tanto como la especial, incluso ser mixto.
pero debido a que sus movimientos de busteo son únicamente físicos, como danza espada, danza dragón y bulk up, es preferible que sea un barrendero físico, pudiendo aprender un buen conjunto de movimientos, como terremoto, garra dragón, enfado o velocidad extrema, pudiendo elegir entre restos o el seguro de habilidad, aprovechando alguna predicción para aumentar sus estadísticas, sin el miedo de perder el resto frente a un desarme. Incluso le va bien el descanso para poder reutilizarlo, ya que es un Pokémon capaz de aguantar gran porcentaje de movimientos, y debido a todo lo anteriormente dicho, Mega Rayquaza se queda con el puesto número 2. En el puesto número 1 está el Pokémon con mejores estadísticas del juego, y es nada más y nada menos que Zygarde 100%. Para profundizar y comprender lo roto que está este verdadero monstruo, tenemos que recurrir a los juegos originales y observar que Zygarde 100% solo aparece cuando Zygarde 50% tiene la mitad de su HP, por lo cual lo hace más vulnerable a caer debilitado, cosa que en Monster Carnaval no sucede, debido a que no se aplican las condiciones del juego original aquí, ya que Zygarde 100% aparece en combate desde el primer turno, lo que le otorga un gran beneficio. Por otro lado, sus estadísticas están modificadas con respecto a las del juego oficial. Tal como podemos ver aquí, están aumentadas, superando al original, contando con 236 de HP, lo cual es una verdadera locura. 116 de ataque físico, que para ser honestos es muy decente. 137 de defensa física y 111 de defensa especial, que sumado a su increíble HP, lo convierte en el mejor tanque del juego. Y por si fuera poco, cuenta con 101 de velocidad, que si bien no es tan alto como la de Pokémones anteriores, sí que está entre la media, haciéndolo un Pokémon demasiado versátil. Ahora bien, su set de movimientos está algo limitado, pero no te dejes engañar, este Pokémon es capaz de aprender lo necesario para destruir a tu equipo completo. Empezando con su movimiento estrella, Coil o Enrosque, que sube el ataque, la defensa y la precisión, superando así a Bulk Up, sustituto para evitar los golpes críticos y los tan famosos problemas de estado. Crunch, que como todos saben, tiene el 10% de bajar la defensa física, obligando al rival a retirar a su Pokémon, o incluso para golpear fuerte a los Slowking, los Mewtwo y a todos los Pokémones de tipo psíquico en general. Terremoto, movimiento fundamental en este juego. Enfado, que sumado a Coil, el daño autorrecibido será minimizado. Roca afilada, que también se verá beneficiada con el Coil. De esta manera no fallará nunca, pero estarás limitado a usar solamente 8 rocas afiladas. Dragon Tide, que en caso de enfrentarse a un booster con Taunt nos va muy bien. Brick Break, Secade, Llega Impacto, Descanso, entre otros. Ahora, retomando sus 236 de HP sumado a restos, lo hacen un Pokémon imposible de derrotar sin busteo, ya que recuperará gran parte de su HP, del daño que le hayas infligido. Así que la única manera fiable de acabar con él es usar Taunt, intoxicarlo o golpearlo con ataques de tipo hielo especial. Y en definitiva, un Pokémon al cual no querrás enfrentarte. Zygarde 100%, puesto 1. Surprise, motherfucker. Y como no podría ser de otra manera, aquí está el Pokémon con las estadísticas más balanceadas que haya visto, siendo así el verdadero rey de este juego.
y este Pokémon es Mega Dark Mewtwo, que a pesar de ser falso no lo quise dejar fuera de este top, teniendo así un HP de 136, 190 de ataque físico, 120 en defensa física, 123 en defensa especial y 145 en velocidad. Solo hace falta echarle un vistazo a estas estadísticas para notar que es un verdadero monstruo. Pero la cosa no termina ahí, ya que es el poseedor con el mejor abanico de movimientos del juego, ya que puede aprender Bulk Up e incluso Danza Dragón, los puños elementales, Carrantoña, Juego Sucio, Power Up Punch y un movimiento el cual yo considero muy bueno, que es Puño Drenaje, que absorbe la mitad del daño del HP del daño causado al rival. Prácticamente Mega Dark Mewtwo tiene lo necesario para acabar con cualquier enemigo. Y como no me quiero extender tanto con este monstruo, Mega Dark Mewtwo se lleva la corona al mejor Pokémon de Monster Carnaval.